Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con la serie de los presidentes, de los fundadores de Estados Unidos, que sus imágenes la quieren desaparecer prácticamente. Y vemos que este trend viene apuntando siempre a lo que tienen fundamentos cristianos. Y ahora vamos a hablar del caso de Abraham Lincoln. Eh, Primero tenemos que hablar un poco del background histórico. Tenemos que hablar un poco de lo que son las sociedades secretas y lo que se sabe públicamente y lo que son lo que le dicen fraternidades. Ahora, ¿por qué es que nacen este tipo de fraternidades? ¿Y por qué son tan opuestas al cristianismo y quieren prácticamente borrar el cristianismo? Bueno, todas estas fraternidades nacen en el tiempo del Enlightenment, en el movimiento filosófico que ya hemos hablado bastante en este podcast. El asunto es que en esos tiempos, a causa de las guerras entre los países que aceptaron la reforma protestante y los que no la aceptaron, hubieron muchas guerras. ¿Qué sucede? Que hubieron pensadores que comenzaron a pensar que el problema de todas estas guerras era la religión. El mismo Carlos Marx dijo que la religión era el opio de la sociedad. Entonces comenzaron a culpar las religiones y principalmente comenzaron a culpar al cristianismo. Entonces cada sociedad secreta o fraternidad de estas trató de crear su propio código de ética. Su propio código de ética y decir, vamos a crear nuestro propio código de ética sin religión. El problema con esto es, como ya hemos dicho antes, es que el problema no es la religión en sí. O sea, el problema no es el cristianismo en sí. El problema está en el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, si una ley común en Estados Unidos, en cualquier país, mayormente, si tú cruzas la luz en rojo mientras estás manejando, a ti te van a poner un ticket. Y si cometes un accidente, posiblemente te quiten la licencia y para conseguirla va a ser un problema muy grande. El asunto es que si alguien cruza la luz en rojo, no puede culpar al policía ni puede culpar la ley. El culpable es el individuo. No podemos culpar la ley, decir esa ley es estúpida o ese mandamiento es estúpido o el policía, sea hombre o mujer, es estúpido o estúpida porque me está haciendo cumplir la ley. El problema está en el individuo que desobedeció la ley. Si el cristianismo dice que ámense los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo, no mate, no robe, no diga falso testimonio, y nosotros lo hacemos, el problema no es la religión, el problema es el ser humano que no cumple los mandamientos de la religión. Entonces nacieron todo este tipo de sectas. ¿Qué sucede? Que muchas de esas sectas, incluyendo lo que eran reformadores, en Inglaterra viajaron aquí y fundaron lo que es, todos esos grupos fundaron lo que hoy llamamos Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué sucede? Que Abraham Lincoln no podemos decir que fue abiertamente cristiano o protestante, pero él tuvo mucha relación con los protestantes. Él se relacionó mucho con personas protestantes y eso de liberar a los afroamericanos, eso vino de pensamientos cristianos. ¿Qué sucede? Que la imagen Abraham Lincoln es considerado el mejor presidente de los Estados Unidos, el padre de la Unión. El asunto es que la imagen de Abraham Lincoln no han podido borrarla, pero la han tratado de minimizar. Asimismo, como han tratado de minimizar la de Thomas Jefferson y van a tratar de minimizar la de Alexander Hamilton y otras figuras que han sido cristianas.
por esta idea que tiene mucha gente de que realmente las religiones son malas, las religiones son dañinas. ¿Qué sucede? Que Abraham Lincoln ya está en un penny. Casi no se habla de Abraham Lincoln. Casi se menciona muy poco a Abraham Lincoln. Principalmente en grupos demócratas no lo mencionan porque Abraham Lincoln fue republicano. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales la imagen de Abraham Lincoln se quiere desaparecer o se quiere minimizar? Bueno, según lo que yo he leído, primero leí en un libro que se llama The Cause of All Nations. Ese libro que trata de cómo la guerra o sea, la guerra de la liberación de los esclavos afroamericanos influenció no solamente Estados Unidos, sino gran parte del mundo, incluyendo Latinoamérica y otra parte de Europa. A Abraham Lincoln se le persuadió a que según ese libro, a que fuera masón. Y él no quiso ser, él como que sintió la tentación de ser masón, él no quiso serlo, de meterse en una de estas fraternidades, y él no quiso. ¿Qué sucede? Que según lo que se han dicho, porque muchas de las cosas que se dicen de estas fraternidades o de estas sectas son cosas alegadas, porque nadie sabe en ciencia cierta qué es lo que hacen, pero se dicen que funcionan mucho como las gangas y que ellos controlan las gangas. Esas son las cosas que se dicen. Pero por ejemplo Sammy Gravano, que él fue la mano derecha de John Gotti en la mafia italiana, en el canal de Value Timing, le hicieron una entrevista. Él dice, según él dice que todos los partidos políticos, todos los grupos que conforman Estados Unidos, él lo ve como si fueran familias. Bueno, tal vez es la manera como él lo ve de hablar de mafias o de hablar gangas o algo así. Pero en una entrevista que él le hicieron, ellos querían que Don King, y voy a poner toda esta información en la descripción, ellos querían que Don King se uniera a la mafia de ellos. ¿Qué sucede? Que John Gotti le dice a Sammy Gravano: búscate un muchacho que vaya donde Don King y le diga, oye, únete a nosotros, y si no quiere, tú lo matas. ¿Qué pasa? Que sucede que muchos de estos grupos funcionan de que si tú no estás conmigo, como lo que dijo Jesucristo, si tú no estás conmigo, tú estás en contra mía. Entonces muchas veces si el individuo no quiere, porque no está de acuerdo con los principios de ese grupo, lo quieren asesinar. Regularmente ellos buscan personas que sean muy inteligentes, y lógicamente Abraham Lincoln tal vez le dijeron, según ese libro, él no quiso participar en ese tipo de cosas. El asunto fue que al final el muchacho le dijo a Sammy Gravano: oye, ¿tú quieres que yo le dé un tiro a Don King? Y Sammy Gravano le dijo: no soy yo, es el jefe aquí que quiere que tú lo hagas. Y supuestamente el muchacho escapó y se fue, porque no tuvo el valor de hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que en los tiempos antes de Abraham Lincoln, todo el mundo podía printear dinero en Estados Unidos, y era realmente un desorden. Cada persona printeaba dinero y básicamente cada quien ponía los intereses como quisiera, o el valor del dinero que quisiera, y era realmente un desorden. Una manera de que se trató de resolver fue, por ejemplo, en los tiempos de Andrew Jackson, hubo alguien muy famoso que fue el presidente del Banco Central, que crearon la idea de crear un banco central. ¿Qué sucede? Que Andrew Jackson siempre tenían el miedo de que los poderes sean muy centralizados en Estados Unidos, porque no querían volverlo Estados Unidos una monarquía. Entonces Andrew Jackson el presidente del Banco Central quería hacer una papeleta que fuera universal, que fuera como la que usamos hoy en día, que todo el mundo la use.
Andrew Jackson tenía miedo o estaba dudoso, no tenía confianza de que se volviera, él estaba en contra del dinero líquido, que era la papeleta. Él estaba en contra de eso y él no quería, por eso mismo la idea de no quiero poder muy centralizado para que esto no se vuelva una monarquía. ¿Qué pasa? Que incluso la guerra se volvió tan fuerte entre el dueño, el presidente del banco con Andrew Jackson, que trataron incluso de matar a Andrew Jackson. Entonces ahí fue donde Andrew Jackson dijo la frase, cuando él se dio cuenta, dijo su famosa frase, dijo, el banco quiere matarme, pero no si yo lo mato primero. ¿Qué sucede? Que en los tiempos, cuando llega Abraham Lincoln es que pone eso, lo pone como ley y dice que el gobierno es que tiene que printear dinero, solamente el gobierno. Esto no le gustó a cierta gente y por eso a Abraham Lincoln lo asesinaron. Básicamente, hoy en día estamos casi en lo mismo porque hoy en día existe PayPal, existe diferentes tipos de bitcoins, existe el dinero líquido, existe, incluso la gente en tiempo atrás comerciaba con los food stamps o con los cupones y ya tenemos diferentes tipos de formas de pagar. ¿Qué sucede? Que la imagen, irónicamente, muchos afroamericanos son demócratas, no son republicanos. A pesar de que Abraham Lincoln fue que liberó a los afroamericanos. Y también de esto, que según yo he escuchado, no tengo que confirmarlo, Ronald Reagan fue que le dio, creo que fue que le dio ciudadanía a muchos, eso me lo dijo un ecuatoriano también, le dio ciudadanía a muchos latinos en el tiempo de Ronald Reagan. Muchos que eran ilegales le dio muchas, y también Ronald Reagan fue republicano. ¿Qué sucede? Que yo he tenido la experiencia de que yo he hablado de eso con afroamericanos y hay afroamericanos que me dicen a mí, Abraham Lincoln fue demócrata. También está el factor de la ignorancia, de que hay mucha gente que es ignorante. Le digo yo, señor, Abraham Lincoln fue republicano, no fue demócrata. Ellos me dicen, sí, fue demócrata. Le digo yo, Abraham Lincoln fue republicano, no fue demócrata. Y hay mucha gente que cree que Abraham Lincoln fue demócrata. El asunto es que la imagen de Abraham Lincoln también ha sido muy destruida, muy maltratada. Y por eso pasan estas cosas tan irónicamente. Y seguir esta lucha de que van a haber personas que se le van a querer fundadores. Y vemos que esto está pasando mundialmente. En República Dominicana quieren quitar la Biblia del escudo. Y es todas estas influencias con la idea de que el problema es la religión. Bueno, hay religiones que son problemáticas. Hay religiones, pero la religión cristiana es la menos problemática. Si nosotros nos ponemos a calcular, si nos podemos hacer un análisis de cada religión, la religión cristiana es la menos problemática, la que más promueve la paz, la que más promueve el amor. Y si no lo promueve es porque está mal interpretada. Pero los mandamientos están claros ahí. Los mandamientos no necesitan interpretación. Interpretación necesitan las metáforas, interpretación necesitan las profecías, ¿verdad? Ese tipo de cosas, de interpretaciones, de cosas, la analogía necesita interpretación, pero los mandamientos no necesitan interpretación. Esto es lo que sucede y vamos a ver que esto va a seguir y va a seguir este argumento de querer tumbar, porque ellos hablan de tumbar, por ejemplo, la estatua de Thomas Jefferson. La de Abraham Lincoln van a tratar de buscar una excusa. La de Alexander Hamilton van a tratar de buscar una excusa. Pero lo que han sido masones abiertamente, como George Washington, Andrew Jackson, Van Buren, y todos estos políticos no la van a querer tumbar. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.